¿Cómo es eso que una menor se fuga de un centro de acogidas y aparece quemada viva 5 días después a 40 kilómetros de dicho centro? ¿Es justo para esta menor que haya sido quemada viva por un inmigrante ilegal? Que usted pida mi dimisión para mí es un orgullo y me centra en el que estoy en el buen camino. Una menor a cargo del Cabildo de Gran Canaria se fugó de uno de estos centros de acogida situados en el municipio de Valsequillo un viernes 11 de julio y apareció 5 días más tarde quemada viva en el barrio de La Isleta, es decir, a 40 kilómetros de este centro, de dicho centro, a manos de un inmigrante ilegal, según palabras de la propia víctima. Entonces, en este hecho completamente repugnante y execrable, al que ustedes incluso han tratado de silenciar y, en el mejor de los casos, minimizar al tratarse de un inmigrante ilegal, porque aquí nos encontramos ante dos aspectos fundamentales y a los que solo Vox denuncia claramente sin miedo a que ustedes nos vuelvan a insultar. El primero de esos aspectos es claro y es evidente, que son las consecuencias que trae consigo la inmigración ilegal y masiva y a la que solo Vox se ha opuesto. Se trata de una menor acogida en un centro tutelado por este cabildo a través de su consejería. Este hecho no es poca cosa, porque lo que todos nos preguntamos es que cómo es posible, cómo es eso que una menor se fuga de un centro de acogidas y aparece quemada viva 5 días después a 40 kilómetros de dicho centro. ¿Cómo es posible que, habiéndose dado esta fuga en muchas ocasiones anteriores con esta misma menor y basándonos en esos protocolos de seguridad, no se hayan tomado medidas correctivas para que esta situación no se siguiese dando? ¿Por qué no se ha hecho caso a los propios trabajadores de los centros de menores cuando han denunciado por activa y por pasiva la falta de medios humanos y materiales para poder desempeñar adecuadamente sus funciones? El fundamento primordial de estos centros, señora consejera, la razón de ser que tienen estos centros es la de garantizar el bienestar del menor, cuestión la cual aquí lo que sí que ha sucedido es que ha brillado por su ausencia. Porque ¿cuántos menores hay fugados ahora mismo, señora Mena? ¿Lo sabe usted? Es tan sencillo resulta fugarse de un centro de acogida, señora consejera. ¿Cree usted que esto es tener cubiertas las necesidades fundamentales de un menor a su cargo, tal y como dice su propio reglamento de régimen interno? ¿Cree usted que es digno, señora consejera, que nuestros menores en estado de vulnerabilidad, como es el caso de esta menor, no tengan la mayor de las protecciones por parte de las administraciones públicas? ¿Es justo que esta menor haya sido quemada viva a causa y a consecuencia de unas políticas de efecto llamada que todos ustedes promueven y que por denunciarlo nos han llamado de todo a este grupo político y a este partido en concreto? Los insultos realmente nos dan exactamente igual, pero ¿es justo para esta menor que haya sido quemada viva por un inmigrante ilegal? Según su reglamento de régimen interno, debe existir unos proyectos individualizados para cada menor. Además, según este reglamento, debe existir una comunicación fluida, coordinada entre el centro y el Cabildo Insular de Gran Canaria. Entonces, ¿por qué no se ha actuado anteriormente y acorde a esta menor en concreto? No cabe duda que el colapso de los servicios públicos es una evidencia palpable para todos los españoles, en concreto para los españoles de Gran Canaria. Sin embargo, se sigue financiando y subvencionando con dinero público, con cientos de millones
de euros de dinero público al negocio que significa la inmigración ilegal y masiva. La verdad es que este hecho, al igual que otros tantos, son evitables, pero no cabe la menor duda que solo Vox está dispuesto a ello. Exactamente, señor portavoz de Vox, es que tampoco entiendo muy bien qué es lo que pregunta ni qué es lo que quiere saber. Los hogares de menores no son centros de retención, no son centros de retención donde los niños y niñas vivan retenidos en contra de su voluntad. Esta chica es una víctima que ha sido agredida, probablemente en una circunstancia que tiene mucho que ver con el machismo que ustedes también niegan. Sabíamos perfectamente, señora consejera, que usted no iba a contestar a nada de lo que le hemos preguntado. Le he hecho hasta 9 preguntas. 9 preguntas le he hecho. Y usted dice que no le hemos preguntado nada. Pero mire, la cuestión, y a lo mejor a esta pregunta en su próximo tiempo de intervención me puede contestar. Pero ¿hubiese sucedido esto de llevarse a cabo las políticas que solo Vox está dispuesto a tomar? Esta es la pregunta clave. La realidad es que no, porque esta situación es evitable por 2 vías. La primera, por devolver a los inmigrantes ilegales a sus países de origen cuando asaltan nuestras fronteras. Y la segunda es porque, a pesar de que los centros de menores no sean centros de retención, como usted los ha llamado, sí que es verdad que están tutelando y acogiendo a unos menores. Por lo tanto, la responsabilidad política de esto recae sobre usted. Y le digo más, la cuestión es que esta situación se había dado con anterioridad, lo cual implica una dejación completamente de las funciones en cuanto a que un menor no se fugue, porque si seguimos haciendo lo mismo, obtenemos los mismos resultados. Y a la postre, esta chica aparece quemada por un inmigrante ilegal en el barrio de La Isleta, el cual, por cierto, está bastante harto de toda la situación de inseguridad que se da en ese barrio. Miren, nosotros hoy aquí pedimos precisamente su dimisión directamente, por su incapacidad y por el bien de todos los gran canarios. Que usted pida mi dimisión para mí es un orgullo y me centra en el que estoy en el buen camino. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.